En esta presentación vamos a hablar sobre las tetraciclinas. Las tetraciclinas son un grupo antimicrobiano muy utilizado en medicina veterinaria, precisamente porque su espectro se extiende hacia algunas bacterias gram positivas, otras tantas gram negativas, espiroquetas, rickettsias, clamidias e incluso a algunos micoplasmas. Es decir, que podrían ser considerado como un antimicrobiano de amplio espectro. Lamentablemente, el mal uso y abuso que se ha hecho con las aplicaciones de las tetraciclinas limitó un poco al día de hoy su utilidad, puesto que han aparecido muchos microorganismos resistentes. No obstante ello, sigue siendo un fármaco de primera elección para algunas afecciones en bovinos, porcinos principalmente, también algunas puntuales en avicultura y algunas situaciones bien específicas en las cuales las tetraciclinas son también fármacos de primera elección para pequeños animales, como es en el caso de los caninos, para algunas patologías, como les decía recién, muy puntuales. Las tetraciclinas, y lo que fueron las primeras tetraciclinas, se aislaron a partir de estos microorganismos de la especie Streptomyces. Y a estas tetraciclinas generadas a partir del Streptomyces se les designa como tetraciclinas naturales, donde vemos o encontramos a la clortetraciclina, la demeclociclina y a la oxitetraciclina. En medicina veterinaria, las dos que tienen uso dentro del grupo de las naturales son la clortetraciclina y la oxitetraciclina. Luego, a partir de estos compuestos naturales, se obtuvieron algunos preparados semisintéticos, donde tenemos tetraciclina, doxiciclina y minociclina. La doxiciclina es la que tiene mayor uso dentro de las semisintéticas en medicina veterinaria. Hay que señalar también que han aparecido un nuevo grupo dentro de o subgrupo dentro del grupo de las tetraciclinas, que es el grupo de las glicilciclinas, pero aún están en fase de desarrollo este subgrupo. No hay preparados comerciales a base de este subgrupo. Es decir que entonces, en lo que es medicina veterinaria, fundamentalmente nos vamos a encontrar con preparados a base de clortetraciclina, oxitetraciclina y algún otro con doxiciclina. Aquí tenemos la estructura básica de las tetraciclinas, lo que se llama como el núcleo de las tetraciclinas, que está constituido por 4 anillos, donde luego en sustituciones en diferentes radicales dan origen a las distintas tetraciclinas que conforman el grupo. Químicamente hay que remarcar estas dos cuestiones, son sustancias anfóteras, es decir que pueden estar formando sales tanto con ácidos como con bases, aunque generalmente están formuladas como clorhidrato. Y el otro punto importante que después va a condicionar a lo que es la farmacocinética de estos compuestos es que tienen la capacidad de formar quelatos con iones bivalentes. Las tetraciclinas son compuestos bacteriostáticos que lo que hacen es inhibir la síntesis proteica en las células bacterianas. Para poder ingresar a la bacteria necesitan de energía, sobre todo las tetraciclinas naturales, porque lo hacen a través de un transportador. Minociclina o doxiciclina, que son compuestos más liposolubles, pueden sí ingresar a la célula a través de un proceso de difusión. Una vez que ingresaron, lo que hacen es evitar que el aminoácido ARN de transferencia se una al ribosoma, puntualmente en lo que es en la subunidad 30 del ribosoma. El resultado es que se impide entonces la adición de aminoácidos a la cadena peptídica en formación
con lo cual se inhibe la elongación de la cadena y de esta forma es que consigue, como decíamos anteriormente, inhibir la síntesis proteica. En las siguientes imágenes vamos a ver lo que es el espectro de las tetraciclinas. En general, el espectro de las tetraciclinas es bastante amplio porque incluye un par de organismos gram positivos, varios gram negativos, tanto aerobios como anaerobios, y una serie de lo que podríamos llamar como microorganismos particulares, porque vemos que también se incluye a Anaplasma, Ehrlichia, Clamidia, Leptospira. Es decir, vemos que el espectro es bastante amplio. Estas son las bacterias que generalmente son sensibles, sobre las cuales las tetraciclinas generalmente funcionan. En esta otra imagen vemos aquellas que son moderadamente sensibles o que presentan cepas resistentes. Esto es, en algunos casos funcionan, en otros no. Para estos microorganismos no serían antimicrobianos de primera elección, salvo para algunas especies de micoplasma, como vamos a ver después. En esta última imagen, lo que vemos son bacterias para las cuales directamente no habría que emplear una tetraciclina, como es el caso de Pseudomonas, por ejemplo, Salmonella, es decir, microorganismos muy importantes dentro de lo que son causantes de enfermedades o patologías en medicina veterinaria, sobre las cuales las tetraciclinas no tienen actividad, porque generalmente han desarrollado resistencia. La resistencia adquirida a las tetraciclinas se ha extendido considerablemente entre muchas bacterias y eso es lo que ha reducido drásticamente la utilidad de este grupo antibacteriano. El principal, mecanismo por el cual se desarrolla la resistencia es el que aparece acá en primer lugar, que es la menor acumulación intracelular, lo cual está relacionado fundamentalmente con una alteración en el sistema de transporte de la tetraciclina hacia el citoplasma y en el bombeo del antibiótico hacia el exterior. Entonces, por esos mecanismos es que se produce esa menor acumulación intracelular. El segundo mecanismo en orden de importancia es la protección del ribosoma a través de una proteína citoplasmática que impide la actuación del antibiótico sobre la subunidad 30S. Y el último de los mecanismos, que es el menos difundido, es el de la formación de enzimas inactivantes. En general, estos mecanismos de resistencia están codificados por genes que se localizan en plásmidos y transposones, lo cual facilita muchísimo la diseminación entre las diferentes especies bacterianas. En cuanto a las particularidades farmacocinéticas de este grupo de tetraciclinas, tenemos en primer lugar lo que respecta a la absorción. Vemos que se pueden administrar tanto por vía oral como por vía parenteral, teniendo buena absorción por cualquiera de estas vías de administración. Cuando lo administramos por vía oral hay que tener en cuenta de no hacerlo junto con leche o con preparados que sean ricos en cationes bivalentes, porque como habíamos visto antes, estos fármacos forman quelatos con estos cationes bivalentes y de esta forma disminuye la absorción, se afecta considerablemente la absorción. En lo que es administración parenteral, bueno, se pueden administrar por vía intramuscular o por vía endovenosa. Tenemos que señalar que en el mercado existen preparados de depósito, preparados larga acción. Estos preparados son de aplicación intramuscular y están formulados con un excipiente de liberación lenta, es decir, que hacen de que el principio activo se vaya liberando gradualmente. Estos preparados son de uso en bovino, no se pueden aplicar en otras especies
por la irritación que provocan en los tejidos. En lo que respecta a la administración por vía endovenosa, hay que tener la precaución de que cuando se hace esta administración por vía endovenosa, precisamente se utilicen preparados que sean aptos para esta vía, y en segundo lugar, hacerlo en forma lenta, porque la administración en forma rápida por vía endovenosa puede provocar un colapso cardiovascular, probablemente debido a la fijación del calcio que realizan las tetraciclinas. En lo que respecta a la distribución, en general tenemos que pueden penetrar a la mayoría de los tejidos en mayor o menor grado, con excepción del líquido cefalorraquídeo. Si tienen poca difusión al líquido cefalorraquídeo, más o menos para que tengan una idea, las concentraciones que se alcanzan en líquido cefalorraquídeo están entre el 10 y el 25% de lo que son las concentraciones que pueden alcanzarse en plasma, es decir, es bastante baja, por lo cual no son antimicrobianos que estén indicados para el tratamiento de infecciones en el sistema nervioso central. Los que tienen mejor difusión son doxiciclina y minociclina, incluso estos alcanzando muy buenas concentraciones, por ejemplo en líquido prostático o en humor vítreo. En lo que respecta al metabolismo, en términos generales, las tetraciclinas no se metabolizan, con excepción de minociclina y doxiciclina, que sí tienen algo de metabolismo, aproximadamente un 40% de lo que se administra de minociclina o doxiciclina es metabolizado. En cuanto a la excreción, bueno, en primer lugar hay que señalar que presentan circulación enterohepática, es decir, como una parte de las tetraciclinas es eliminadas por bilis, estas se reabsorben en el intestino y de este modo se prolonga la semivida de eliminación. La eliminación es fundamentalmente por vía renal y una parte menor por bilis. Esto es también para lo que sería la mayoría de las tetraciclinas, con excepción de doxiciclina y minociclina, que básicamente la eliminación, la excreción, es por vía biliar. Esto es un dato importante a tener en cuenta, porque si necesitamos tratar a un paciente donde el antibiograma nos indica que es sensible a una tetraciclina y el paciente tiene una insuficiencia renal, podemos recurrir entonces a doxiciclina para hacer el tratamiento, precisamente porque al no tener eliminación renal no va a condicionar la eliminación la presencia de una patología de base renal. Aquí tenemos enumerados los principales efectos tóxicos o colaterales asociados al uso de las tetraciclinas. Y si bien vemos que es un listado bastante extenso, tenemos que considerar a las tetraciclinas en general como fármacos relativamente seguros. No obstante, algunos de estos efectos que vamos a ir viendo a continuación se presentan con mayor asiduidad que otros. Hay que señalar también que estos efectos, o algunos de estos efectos, también están condicionados por la especie animal en la cual se los aplique y también por otros factores concomitantes que van a estar determinando que se presente o no este episodio o este fenómeno de toxicidad asociado a las tetraciclinas. Por un lado tenemos los efectos irritantes. Como efectos irritantes tenemos que considerar que pueden llegar a presentarse vómitos luego de la aplicación oral de las tetraciclinas. No son muy frecuentes, pero tienen un ligero efecto irritante sobre el tubo digestivo. Lo más importante dentro de lo que son efectos irritantes es lo que acontece con la administración intramuscular. Y acá juega un papel
muy importante, por un lado, la especie animal. Tenemos especies que son extremadamente sensibles a las aplicaciones intramusculares como es el equino. Por lo tanto, cualquier tetraciclina está contraindicada para la aplicación intramuscular en un equino. Pero tenemos otros casos como puede ser la clortetraciclina, que es la más irritante de todas. Entonces esta directamente no se la administra por vía parenteral en ninguna especie. Y tenemos otra situación, que es el caso de los preparados de larga acción, como es la oxitetraciclina de acción retardada. Esta está contraindicada, obviamente, en el equino, pero también está contraindicada en caninos, en felinos, y es de aplicación exclusiva en bovinos. No obstante, a pesar de que se aplica en los bovinos, también provoca un daño tisular importante luego de su aplicación. Aparece el tema de hipersensibilidad. Está descrito que puede llegar a presentarse, pero no es un episodio que se presente con mucha frecuencia. Es raro que se dé un episodio de hipersensibilidad, pero lo mencionamos porque la bibliografía así lo describe, que se han presentado algunos casos. Tenemos el tema del colapso circulatorio que ya mencionamos anteriormente, el cual decíamos que estaba asociado a el rol que tienen las tetraciclinas uniéndose al calcio. Entonces, como consecuencia de esa unión al calcio, es, digamos, en parte uno de los problemas por los cuales se puede dar ese colapso cuando se las aplica por vía intravenosa rápida. También influye en la presentación del colapso cardíaco a veces el tipo de preparado, porque se suele utilizar como excipiente el propilenglicol, y el propilenglicol tiene un efecto también a nivel cardiovascular que contribuye a la hipotensión y al efecto sobre el corazón. Entonces, la combinación de estos dos factores hace que el colapso, digamos, sea un efecto colateral a tener en cuenta, pero siempre recordar que se va a presentar solamente cuando hacemos el uso por vía intravenosa rápida. De lo contrario, no es un efecto colateral que podamos esperar que se produzca con frecuencia. Tenemos luego la fotosensibilización. Fotosensibilización es un efecto colateral que está descrito mayoritariamente en humanos. Es muy raro que se presente un caso de fotosensibilización en animales asociado al uso de las tetraciclinas. Otro de los efectos tóxicos que mencionábamos en la imagen anterior asociado al uso de las tetraciclinas es la nefrotoxicidad. Tenemos que mencionar primero de que en algunos casos en rumiantes se han descrito episodios de nefrotoxicidad directa por el uso de tetraciclinas, pero siempre estuvo asociado al uso en forma prolongada en el tiempo y con dosis extremadamente altas. De lo contrario, esa nefrotoxicidad no se produce. Entonces, ahí que tenemos una circunstancia en la cual solamente se va a presentar si lo usamos a dosis muy alta y por mucho tiempo. Por otra parte, hay otro episodio de nefrotoxicidad asociado al uso de las tetraciclinas que se presenta cuando se aplican tetraciclinas vencidas, es decir, tetraciclinas en las cuales ha expirado su tiempo de vida útil. ¿Por qué razón? Bueno, porque con el paso del tiempo y sobre todo cuando fueron mal conservadas, esto es, expuestas al calor, el envase no estaba herméticamente cerrado, por lo tanto entraba aire, entraba humedad, y si el pH del producto no era el adecuado, muchas veces también asociado al tipo de excipiente que se usaba en la formulación, que hacía que el pH baje. Entonces, la sumatoria de todos estos factores, es decir, el paso del tiempo, el calor, la humedad y la baja de pH en el producto, hace que se formen productos de degradación que son las epitetraciclinas. ¿Qué es lo que hacen estas epitetraciclinas? Producen varias alteraciones, básicamente en lo que es la función de transporte en los túbulos proximales, que determinan que se afecte la reabsorción, por ejemplo, de glucosa, fosfato, aminoácidos. Entonces, eso da origen a lo que se llama como el síndrome de Fanconi, y aquí tienen mencionados los principales signos clínicos asociados al uso de estos compuestos. Vemos aquí que otro de los
posibles efectos tóxicos de las tetraciclinas es la hepatotoxicidad. La toxicidad hepática está descrita fundamentalmente en medicina humana y, como vemos acá, asociada a ciertos factores. Una dosis elevada, la administración por vía intravenosa y factores predisponentes como la preñez, la desnutrición o la insuficiencia renal. En cuanto a la real significancia de estos episodios de hepatotoxicidad en medicina veterinaria, podemos decir que no hay datos certeros respecto de la real incidencia de esta toxicidad, pero tendríamos que en todo caso considerarla como que potencialmente puede llegar a presentarse asociada a estos mismos factores que citábamos que eran condicionantes de la hepatotoxicidad en medicina humana. Quizás el problema más frecuente asociado al uso de tetraciclinas, sobre todo al uso prolongado de las tetraciclinas, es el desarrollo de lo que se llaman como infecciones agregadas, que es la proliferación de ciertos microorganismos patógenos como consecuencia del cambio en la flora que se produce asociado precisamente al uso de las tetraciclinas. Esto es un cuadro de disbacteriosis, es decir, mueren parte de la flora normal y comienzan a proliferar otros tipos de microorganismos. ¿Cuáles son esos microorganismos que pueden proliferar? El caso de cándida, entonces dando cuadros de candidiasis, o también una situación muy frecuente que se puede presentar cuando se aplica oxitetraciclina por vía oral en el equino, es la proliferación en colon de Clostridium perfringens o de Salmonella, provocando entonces un cuadro severo de enteritis. Por último, tenemos que las tetraciclinas pueden también ocasionar problemas como consecuencia de su capacidad para depositarse en dientes y en huesos, es decir, en tejidos que son ricos en calcio. Allí, lo que pueden producir es una decoloración en los dientes, además de afectar la integridad de los mismos. Y por otra parte, pueden también inhibir el crecimiento en los huesos largos. Estos problemas de toxicidad se presentan cuando las tetraciclinas son aplicadas a animales jóvenes o bien cuando son aplicadas en hembras gestantes, causando estos problemas en la descendencia. La decoloración de los dientes está determinada fundamentalmente por la duración del tratamiento más que por la dosis, es decir, por la cuantía de la dosis. Esta decoloración está obviamente relacionada con el efecto quelante que ejercen las tetraciclinas sobre los depósitos de calcio en los dientes en desarrollo, afectando tanto a la dentina, pero también al esmalte. En esta imagen podemos ver las principales indicaciones terapéuticas de las tetraciclinas discriminadas por especie. Así vemos que en el caso de los bovinos es antimicrobiano de primera elección para anaplasmosis, queratoconjuntivitis, necrosis interdigital y a su vez se puede utilizar o es un antimicrobiano de segunda elección para otras tantas afecciones donde acá podemos apreciar algunas de ellas, pero no son las únicas. Puede utilizarse como antimicrobiano de segunda elección para también otras patologías. En el caso de los porcinos, se lo utiliza para el tratamiento de neumonías, leptospirosis, rinitis atrófica, erisipela, enteritis proliferativa por la Lawsonia. No es de primera elección, pero también es de utilidad para el tratamiento. En el caso de los caninos, las indicaciones son muy puntuales. Es indicado para Ehrlichia y para el tratamiento de brucelosis. Acá, por ejemplo, para el caso puntual de brucelosis, lo que se utiliza es minociclina asociada a otros antimicrobianos. Por último, hay que mencionar la utilidad de las tetraciclinas en lo que es apicultura, donde vemos que aparecen como gérmenes sensibles los micoplasmas.
Recordemos que no sirve para todos los micoplasmas, sino que es de utilidad para algunas afecciones causadas por micoplasmas, como es el caso, decíamos, en avicultura, para las afecciones respiratorias causadas por Mycoplasma gallisepticum, o para el caso de la sinovitis infecciosa causada por Mycoplasma synoviae. Por último, tenemos que hacer una mención a lo que es los periodos de retiro, periodos de descarte, tanto en carne como en leche. Sobre todo cuando se utilizan estos preparados de larga acción, las denominadas LA, como es el caso de la oxitetraciclina LA. Debido al largo tiempo que permanecen sus residuos, estos productos, por ejemplo, no pueden utilizarse en vacas en lactación, y en lo que es animales de faena también tienen un periodo largo de retiro. Por lo tanto, siempre que se los aplique debe de leerse cuidadosamente el marbete o el prospecto del producto para ver cuál es el periodo de restricción prefaena. Cuando se utilizan preparados de los denominados no larga acción, también pasan a leche y por lo tanto también tienen que tenerse en cuenta el periodo de descarte en leche. Recordando que esto es para aquellos productos que no son de larga acción. Los preparados LA no se utilizan en vacas en lactación por el largo periodo de permanencia que presentan. Como ya se los mencionáramos en otras oportunidades, este material es solo apoyo para el estudio del tema. La bibliografía básica es el libro de la cátedra. Y volver a insistirles que estamos a disposición para responder las consultas que necesiten y pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico que aparece al pie de la diapositiva.